Durante el régimen nazi, la infancia fue integrada en la lógica ideológica del Estado. Lejos de ser neutral, el nacimiento de un niño estaba condicionado por criterios raciales, políticos y biológicos. Desde las maternidades hasta los registros civiles, todo el sistema estaba orientado a determinar si un menor debía ser protegido, reubicado o intervenido por las autoridades. Diversas oficinas de las SS desarrollaron estructuras específicas para tratar los casos infantiles. Manuales, escalas de evaluación y fichas médicas se empleaban para decidir su futuro. Algunos eran derivados a instituciones especiales, otros desaparecían de los registros sin dejar rastro. ¿Qué hacían las autoridades nazis cuando nacía un bebé judío? ¿Por qué su destino se decidía desde el primer día? ¿Y qué pasó con miles de esos niños durante la guerra? Infancia nazi, ingeniería biológica desde la cuna. En 1929, cuando Heinrich Himmler asumió el cargo de Reichsführer SS, las Schutzstaffel dejaron de ser una mera fuerza de élite política para convertirse en el instrumento biológico y eugenésico del régimen nazi. Himmler concebía la revolución nacionalsocialista no solo como una transformación política, sino como una reingeniería radical del cuerpo social alemán. Esta visión estaba anclada en el concepto de Volkstum, una doctrina que no se limitaba a la exaltación del pueblo alemán, sino que proponía su depuración y fortalecimiento a través de la crianza selectiva, la reproducción planificada y la exclusión sistemática de todo lo considerado ajeno o degenerado. Desde su liderazgo, Himmler articuló una idea: la victoria del Tercer Reich solo sería duradera si iba acompañada de un aumento cuantitativo y cualitativo de la raza germánica. En 1936 emitió un edicto que revelaba el núcleo de esta obsesión: no hemos luchado con éxito si no tenemos 4 hijos que prolonguen esta raza. No se trataba solo de una exhortación a la natalidad, sino de un mandato biológico. Las SS pasaron a ser una organización regulada por criterios genéticos. Cada miembro debía probar mediante los Sippenbucher, registros genealógicos, su ascendencia aria al menos hasta 1800. No bastaba con la lealtad ideológica, era imprescindible demostrar pureza racial y, además, multiplicarla. Este ideal biológico no era solo un discurso, se tradujo en una política estatal. En septiembre de 1935, las leyes de Nuremberg establecieron el marco jurídico que consolidó la exclusión racial. Estas leyes prohibieron los matrimonios y relaciones sexuales entre alemanes de sangre y judíos, y clasificaron a los hijos de estas uniones como Mischlinge o bastardos raciales. Esta etiqueta no era meramente administrativa, los colocaba fuera del cuerpo político del Reich. Podían ser separados legalmente de sus familias, privados de derechos civiles y sometidos a evaluaciones para determinar su destino biológico. Algunos eran enviados a instituciones de reeducación, otros, simplemente, desaparecían de los registros poblacionales. El Estado se arrogó el derecho a decidir si un niño debía vivir, dónde, con quién y bajo qué identidad. La obsesión por la ingeniería biológica requería una estructura organizativa. En 1931, Himmler había creado una oficina para verificar la ascendencia de los aspirantes a las SS. En pocos años, esa entidad evolucionó hasta convertirse en el Rasse- und Siedlungshauptamt, Russia, la oficina central de raza y asentamientos. El Russia no era un mero organismo de inspección, se transformó en el centro de control racial del nazismo. Empleaba antropólogos, médicos, genetistas y juristas para clasificar y excluir sistemáticamente a judíos, eslavos, romaníes, personas con discapacidad y otros grupos considerados biológicamente inferiores. Su función era doble: proteger la sangre alemana y facilitar su expansión en los territorios ocupados. En ese contexto, el 12 de diciembre de 1935, Himmler fundó el programa Lebensborn, Fuente de Vida, bajo los auspicios de la Organización del Reich para el Reforzamiento del Pueblo Alemán. A primera vista se trataba de una red de bienestar maternal. En la práctica, era una institución con fines eugenésicos. Lebensborn proporcionaba atención médica y apoyo económico a mujeres consideradas racialmente puras, especialmente aquellas que quedaban embarazadas fuera del matrimonio. Su objetivo era múltiple:
aumentar la natalidad aria, eliminar el estigma social de la maternidad soltera entre alemanas valiosas y fomentar la crianza en un entorno estrictamente nacional socialista. También funcionaba como vía de adopción selectiva para niños considerados aptos, nacidos dentro o fuera del Reich. La infraestructura de Lebensborn creció rápidamente. Estableció casas de maternidad en Alemania, Austria, Noruega y otros territorios ocupados, donde las mujeres embarazadas podían dar a luz bajo supervisión médica sin exposición pública. Tras el nacimiento, los recién nacidos eran evaluados física y genéticamente. Aquellos que cumplían con los criterios raciales eran registrados en el sistema, criados por personal adoctrinado y en muchos casos adoptados por familias seleccionadas de las SS. Este proceso buscaba eliminar cualquier rastro de origen no deseado. Los documentos eran modificados, los nombres cambiados y las biografías reescritas para que encajaran con el perfil ario. Con el estallido de la guerra en 1939 y la posterior ocupación de Polonia, el Lebensborn amplió su función. Se introdujo el concepto de población recuperable. Niños no alemanes, pero que presentaban rasgos físicos compatibles con el ideal nórdico: cabello claro, ojos azules, proporciones cefalométricas favorables. En zonas como Polonia, Ucrania o Eslovenia, agentes del Russia y del Lebensborn identificaban a estos menores, los separaban de sus familias biológicas y los transferían a centros de tránsito. Allí eran reexaminados, renombrados y enviados a instituciones alemanas para ser germanizados. Muchos no volverían a conocer su idioma, cultura ni origen verdadero. Esta estrategia de expansión demográfica no se limitó a una región, se aplicó de forma sistemática en todos los territorios considerados estratégicos para la consolidación del espacio vital nazi, Lebensraum. La germanización infantil se convirtió en una forma de colonización silenciosa, ideológicamente justificada y ejecutada con precisión burocrática. A diferencia de otras políticas de exterminio, esta no dependía de la violencia directa, sino de la anulación identitaria. El niño no era asesinado, pero su pasado era destruido y reemplazado por una ficción racial aceptable. Los mecanismos de esta operación han sido documentados con minuciosidad. Las fuentes incluyen órdenes escritas de Himmler, manuales de evaluación racial, informes internos del Lebensborn, correspondencia entre unidades regionales de las SS y su sede central, así como archivos judiciales y declaraciones posteriores recogidas por la Cruz Roja Internacional y la Comisión de Filtración Aliada tras el conflicto. Estos materiales están conservados en instituciones como el Bundesarchiv en Berlín, los archivos de la Cruz Roja en Ginebra y centros de documentación en Francia, Polonia y Austria. Gracias a esta evidencia, es posible reconstruir cómo la política racial nazi no fue improvisada ni caótica, sino planificada, articulada y administrada por organismos especializados. En el corazón de esa maquinaria estaban los niños, no como víctimas colaterales, sino como objetivos primarios. La niñez fue instrumentalizada como recurso biológico y campo de batalla ideológico. En los primeros años del régimen se trató de proteger la sangre alemana. Durante la guerra, de expandirla apropiándose de cuerpos ajenos. En ambos casos, la lógica era la misma: purificar y fortalecer al pueblo alemán, incluso si eso implicaba destruir la identidad de otros pueblos desde sus generaciones más jóvenes. Así, el Tercer Reich no solo asesinó a millones, también reescribió vidas, borró memorias y usó la infancia como una herramienta para rediseñar el futuro. La política racial aplicada a los niños no fue un apéndice de la ideología nazi, fue uno de sus pilares. Y en su ejecución, con archivos, normas, manuales y escalas de puntuación racial, se revela la frialdad estructural de un sistema que pretendía crear un nuevo orden no solo mediante armas, sino mediante cunas, aulas y registros de nacimiento. Campo de Buch, el infierno infantil del Reich. En 1942, las SS y la Policía de Seguridad recibieron una orden directa de Heinrich Himmler para establecer un campo exclusivo para menores en el gueto judío de Łódź, una ciudad rebautizada como Litzmannstadt durante la ocupación alemana. El objetivo declarado era internar a niños antisociales, huérfanos, pequeños ladrones y testigos de delitos nazis, bajo la justificación de seguridad pública.
Sin embargo, su verdadero propósito no era la protección ni la reeducación, sino el castigo sistemático, la exclusión social y el control de la infancia considerada racial o moralmente peligrosa. El campo, oficialmente llamado Polen-Jugendverwahrlager der Sicherheitspolizei, abrió el 1 de diciembre de 1942, convirtiéndose en el único centro de detención infantil creado por el aparato nazi de manera estructurada y permanente. Entre 1942 y principios de 1945, por los alambrados de púas de este campo, pasaron entre 12.000 y 20.000 menores de origen polaco. La mayoría tenían entre 2 y 16 años, aunque se registraron casos de lactantes enviados con hermanos mayores. A nivel administrativo, el campo operaba bajo la apariencia de una institución correctiva, pero en la práctica era una estructura penitenciaria con condiciones equivalentes a los campos de concentración para adultos. El régimen interno, las condiciones de vida, el régimen disciplinario y el objetivo político eran los mismos: erradicar a los considerados indeseables desde la infancia por medios que incluían el trabajo forzado, la desnutrición crónica, la violencia cotidiana y la supresión de la identidad. Ubicado en el antiguo gueto de Łódź, el Kinderkathetat estaba delimitado por las calles Przemysłowa, Emilii Pleiter, Górnicza y Braca. La instalación contaba con una doble valla de madera reforzada con alambre de púas, torres de vigilancia en las esquinas y puestos de control permanentemente ocupados por las SS. El perímetro estaba diseñado no solo para impedir fugas, sino para aislar completamente a los internos del entorno exterior. El complejo incluía 6 sectores internos: oficinas administrativas, barracones de registro, dormitorios masculinos y femeninos, un almacén de distribución, una sección de castigo y un área separada para niños pequeños y lactantes, dirigida por la supervisora Sidonia Bayer. A las afueras, en Dzierżoniów, se encontraban los barracones anexos para niñas mayores de 12 años, asignadas a labores agrícolas bajo custodia femenina. La gestión del campo fue encomendada a oficiales vinculados directamente con la Oficina Central de Seguridad del Reich. Entre sus comandantes figuran Friedrich Camillo Ehrlich, Hans Heinrich Fuge, Arno Bruck y Karl Enders. Todos provenían de estructuras policiales y participaron en otras operaciones represivas en Polonia. Respondían a la Kripo, policía criminal, y a la Gestapo local, lo que confirma que el internamiento infantil era una herramienta más del aparato represivo nazi, no una política humanitaria fallida. La administración actuaba con discrecionalidad absoluta. Los menores eran enviados por informes policiales, denuncias vecinales, racias masivas en mercados o calles, o simplemente por encontrarse sin tutores tras la detención de sus padres. No existía ningún proceso judicial ni revisión externa. El ingreso al campo equivalía a una condena indefinida. Los barracones eran construcciones de madera sin aislamiento térmico. En invierno, las temperaturas descendían por debajo de los -10 grados Celsius. No había calefacción, mantas ni ropas adecuadas. Los internos dormían en literas de 3 niveles, directamente sobre tablas, sin colchones. Las condiciones sanitarias eran deplorables. Había infestaciones de piojos, pulgas y ratas. Las letrinas eran fosas colectivas abiertas y el acceso al agua se limitaba a minutos diarios. El escorbuto, la disentería, la tuberculosis y el tifus eran enfermedades endémicas. El desayuno consistía en pan viejo y café, hecho de bellotas o remolacha fermentada. El almuerzo era esporádico, una sopa aguada de centeno o, con suerte, 35 gramos de carne y 100 gramos de patatas hervidas. Estas raciones mínimas, sumadas al hacinamiento y la falta de higiene, causaban brotes epidémicos regulares. Solo en 1943 se registraron entre 100 y 200 muertes infantiles mensuales, muchas de ellas nunca notificadas oficialmente. Los niños eran obligados a trabajar entre 10 y 12 horas diarias. Las tareas incluían la reparación de calzado militar, la confección de cestas, la fabricación de bolsas de lona y el mantenimiento de los propios barracones. Las niñas internadas en Dzierżoniów trabajaban en tareas agrícolas, sembraban, cosechaban, recolectaban papas o limpiaban establos. Los menores de 6 años eran utilizados en tareas simples pero repetitivas, como el empaquetado de flores artificiales, la limpieza de piezas metálicas o el ensamblaje de pequeños componentes.
Las jornadas eran agotadoras y estaban acompañadas por un sistema disciplinario brutal. Los castigos incluían azotes públicos con varas, palizas con bastones de goma, aislamiento prolongado en celdas húmedas, exposición desnudos al frío y privación total de alimento. Algunas celdas de castigo medían menos de 2 metros cuadrados, sin luz ni ventilación, donde se encerraba a los menores durante días. Sidonia Bayer, encargada de la sección de lactantes y niños pequeños, tenía fama de aplicar castigos físicos severos incluso a los internos más jóvenes. Sobrevivientes declararon que golpeaba con bastones a niños de 3 años por mojar la cama y que forzaba a bebés a permanecer inmóviles sobre colchones sin ropa como forma de castigo. Su nombre aparece en varios testimonios judiciales recogidos durante los juicios de posguerra, aunque nunca fue formalmente condenada. Los documentos médicos internos revelan que muchas muertes fueron catalogadas como fallo cardíaco o tuberculosis, cuando en realidad se trataba de inanición, infecciones no tratadas o golpes. La ocultación administrativa de las causas reales de muerte fue sistemática y evitó durante años el reconocimiento internacional del carácter concentracionario del campo. Durante los procesos de desnazificación en la Polonia de posguerra, varios antiguos empleados del campo fueron interrogados. Eugenia Pohl, una de las celadoras, fue juzgada en 1972 por maltrato a menores. En su proceso se leyeron decenas de declaraciones de víctimas sobrevivientes. Una de ellas recordaba: «Dormía en una litera de arriba sin manta, en tablas desnudas». Otra dijo: «Nos daban sopa podrida. Si no la comías, te dejaban sin comida 3 días. A un niño le rompieron el brazo porque se orinó». Aunque las sentencias fueron limitadas y no todos los responsables fueron juzgados, estos testimonios permitieron reconstruir con precisión el funcionamiento interno del campo y confirmar su carácter criminal. El campo de Łódź no fue una excepción aislada. Formaba parte de una estrategia deliberada del aparato nazi para atemorizar y desarticular a la población polaca mediante la represión de su infancia. El mensaje era claro: ningún niño noario estaba a salvo. La detención arbitraria de menores funcionaba como herramienta de castigo colectivo. Las desapariciones de niños desestabilizaban barrios enteros, generaban terror en las familias y convertían la supervivencia misma en un acto de resistencia. La experiencia adquirida en este campo fue documentada y replicada en otras localidades ocupadas. Los manuales administrativos, los métodos de registro y los procedimientos de aislamiento se usaron como base en otras instituciones infantiles del Reich, particularmente en campos de tránsito o reformatorios bajo control de la Kripo en Checoslovaquia y Ucrania. A diferencia de otros campos nazis donde predominaba el exterminio directo, Łódź aplicaba un modelo de aniquilación lenta. El castigo no era la muerte inmediata, sino la privación progresiva de dignidad, alimento y salud. Se trataba de destruir desde la raíz cualquier posibilidad de desarrollo de los menores considerados racial o moralmente peligrosos. En ese sentido, el Polen-Jugendverwahrlager fue un experimento de represión infantil sin precedentes en la Europa ocupada. La memoria de este campo, sin embargo, tardó décadas en emerger. Durante la Guerra Fría, su historia fue marginada por las narrativas centradas en los campos de exterminio para adultos. Solo a partir de los años 90, con la apertura de archivos polacos y la desclasificación de expedientes en Alemania, se consolidó su reconocimiento como un campo de concentración infantil. Hoy, el terreno donde estuvo ubicado alberga un monumento conmemorativo y un centro de documentación. La investigación histórica continúa, impulsada por testimonios de los pocos sobrevivientes aún vivos y por historiadores que han rescatado archivos administrativos, fichas de ingreso, cartas familiares y fotografías olvidadas. El campo infantil de Łódź no fue solo una prisión para menores. Fue un dispositivo planificado para disciplinar, castigar y eliminar desde la infancia cualquier amenaza al orden racial nazi. Convertido en símbolo del terror dirigido contra los niños, revela una de las facetas más extremas de la violencia estatal: la decisión consciente de destruir generaciones enteras no solo con balas, sino con hambre, miedo y abandono. La selección racial infantil, fórmulas nazis para borrar identidades. A partir de 1939, con la ocupación de Polonia, el Rasse- und Siedlungshauptamt, Russia, amplió sus funciones para incluir la clasificación sistemática de niños. La lógica era brutal:
capturar menores considerados valiosos para recuperarlos para la sangre alemana y descartar a quienes no cumplían los criterios establecidos por la ciencia nazi. Esta práctica no fue improvisada, sino parte de una política sistemática amparada en directrices escritas, personal especializado y protocolos estandarizados con pretensión de objetividad científica. En una circular fechada el 25 de marzo de 1943, Rudolf Kreutz, jefe adjunto de Russia para cuestiones de población, detallaba el procedimiento para evaluar niños polacos. Debe llevarse a cabo una cuidadosa selección de todos los niños con apariencia aria en instituciones polacas. Aquellos que muestren características nórdicas deben ser separados y educados como miembros del Reich. Estas órdenes no se limitaban a orfanatos, se extendían a campos de tránsito, escuelas y centros de clasificación establecidos en la Polonia ocupada. La selección incluía menores que habían quedado huérfanos tras deportaciones o ejecuciones de sus padres, así como niños secuestrados directamente por patrullas SS en aldeas y pueblos rurales. El proceso estaba respaldado por una red de documentación exhaustiva. Cada niño era sometido a una evaluación que comenzaba con la elaboración de una ficha racial infantil, Kinderrassenkarte, donde se registraban datos como fecha y lugar de nacimiento, idioma materno, religión conocida, nacionalidad de los progenitores y situación social. A continuación, se realizaba una evaluación anatómica, Rassengutachten, que incluía mediciones precisas del cráneo, la mandíbula, el rostro y la distancia ocular. Estas mediciones eran comparadas con los parámetros establecidos en los manuales raciales nazis y puntuadas según escalas predeterminadas. Junto a esta evaluación física se realizaba un informe psicológico, destinado a identificar rasgos de obediencia, adaptabilidad y sumisión. Se observaba la reacción del niño ante figuras de autoridad, su disposición para seguir órdenes y su nivel de interacción emocional. También se valoraban reacciones como miedo, retraimiento, agresividad o entusiasmo ante estímulos alemanes. En muchos casos se les preguntaba sobre su familia, religión, país de origen y preferencias, registrando cualquier indicio de resistencia o apego a su identidad cultural. Quienes respondían con naturalidad o mostraban entusiasmo eran considerados asimilables. Aquellos que lloraban, se negaban a hablar o mostraban confusión eran marcados como inadaptables. Las sesiones podían durar horas. En los centros de clasificación más estructurados, como los de Łódź, Posen o Calwaria, los niños eran examinados por equipos móviles compuestos por médicos militares, psicólogos de las SS, asistentes sociales y antropólogos de campo. Las fotografías biométricas tomadas en estos lugares eran de frente y de perfil, en ocasiones con los niños completamente desnudos, con el objetivo de comparar sus cuerpos con los tipos ideales del modelo nórdico. Estas imágenes se archivaban junto con las fichas y eran revisadas por comités superiores antes de tomar una decisión. Los expertos del Russia utilizaron tablas para valorar los rasgos físicos. El índice cefálico, la relación entre la anchura y la longitud del cráneo, era fundamental. También se priorizaban los ojos azules o verde claro, cabello rubio, cenizo o dorado, piel clara, nariz recta y delgada, y proporciones corporales armoniosas. Cada rasgo sumaba o restaba puntos. Un niño que obtenía más de 60 puntos era considerado portador de sangre nórdica recuperable. Entre 40 y 60 puntos implicaba valoración secundaria. Menos de 40 puntos conllevaba el rechazo inmediato. Estos parámetros se aplicaban incluso a hermanos. Uno podía ser aceptado y otro descartado, con consecuencias drásticas para ambos. Además del análisis físico y psicológico, se realizaban exámenes médicos completos. Se buscaban signos de enfermedades hereditarias, malformaciones, discapacidades, epilepsia, tuberculosis o debilidad general. El estado dental y la simetría corporal eran observados minuciosamente. Incluso la musculatura, la coordinación motora y la resistencia física formaban parte de los criterios de evaluación. La finalidad no era solo la salud, era detectar desviaciones que pudieran indicar degeneración biológica. Los psicólogos de las SS también indagaban el espíritu germánico. Este término ambiguo se usaba para evaluar si el niño mostraba cualidades que lo hicieran digno de integrarse en el Reich: disciplina, sentido del deber, adaptabilidad y capacidad de obedecer sin vacilar.
No era raro que algunos niños, por miedo o agotamiento, fingieran entusiasmo o respondieran lo que se les enseñaba. Aún así, las decisiones eran irreversibles. Un niño podía ser marcado para germanización, reevaluación o exclusión definitiva en cuestión de horas. El proceso de clasificación infantil fue elaborado y coordinado en colaboración con instituciones científicas del Tercer Reich. El Instituto Kaiser Wilhelm de Antropología, Herencia Humana y Eugenesia jugó un rol esencial. Su director, Ottmar von Verschuer, mentor directo de Joseph Mengele, participó en la definición de estándares y supervisó equipos de campo. Sus científicos desarrollaron manuales de medición, formularios y sistemas de puntuación. Aunque sus métodos pretendían ser científicos, estaban contaminados por prejuicios ideológicos que justificaban la superioridad racial alemana y el derecho a apropiarse de la infancia ajena. Una vez completado el proceso, cada niño era asignado a una de 3 categorías. La primera, crecimiento deseable, Erwünschter Bevölkerungszuwachs, agrupaba a los niños con características físicas óptimas y temperamento dócil. Estos eran enviados a programas de germanización y adoptados por familias arias. La segunda categoría, crecimiento tolerable, Tragbarer Bevölkerungszuwachs, se aplicaba a niños con pequeñas desviaciones que requerían reevaluación. Podían ser enviados a hogares provisionales, instituciones de formación o reformatorios nazis. La tercera, crecimiento no deseado, Unerwünschter Bevölkerungszuwachs, incluía a todos los niños con rasgos físicos rechazados, enfermedades, puntajes bajos o comportamiento problemático. Estos eran excluidos del sistema y a menudo enviados a campos de tránsito o simplemente abandonados. Este sistema no se aplicó solo en Polonia. En Checoslovaquia, tras la anexión de Bohemia y Moravia, se establecieron centros similares en Brno y Praga. En Ucrania y Bielorrusia, donde las SS llevaron a cabo campañas sistemáticas de germanización, niños rubios eran apartados de sus familias durante redadas masivas. En Alsacia y Lorena, zonas anexadas por Alemania, se realizaron estudios antropométricos en escuelas enteras y se trasladó a cientos de menores a Alemania para su evaluación final. Se estima que al menos 200.000 niños fueron examinados por las autoridades alemanas en Europa Oriental entre 1940 y 1945. Solo en 1943 se realizaron cerca de 40.000 evaluaciones infantiles, de las cuales unas 10.000 derivaron en adopciones o reeducación bajo el sistema nazi. Las decisiones eran registradas en informes archivados por el Russia y coordinados con el programa Lebensborn, encargado de ejecutar la reubicación de los niños considerados aptos. Aquellos seleccionados eran transportados en trenes especiales hacia Alemania, recibían nuevos nombres, identidades falsas y eran distribuidos a través de oficinas de adopción del Reich. Nunca se informaba a las familias biológicas del paradero final de los menores. Muchos fueron declarados desaparecidos o muertos. Las familias adoptivas recibían documentación oficial que falsificaba el origen de los niños, creando la ilusión de una genealogía aria legítima. Este sistema de clasificación infantil, frío, estructurado y aparentemente técnico, revela uno de los aspectos más inquietantes del régimen nazi: su capacidad de deshumanizar mediante formularios, escalas y rúbricas. La violencia no se ejercía con armas, sino con reglas administrativas que convertían la identidad de un niño en un expediente con puntuaciones. La decisión de separar, adoptar, ocultar o rechazar no era arbitraria. Era resultado de un sistema burocrático cuyo objetivo era rediseñar el futuro racial de Europa desde la infancia. En su obsesión por dominar la biología humana, el Tercer Reich convirtió a los niños en objetos de estudio, herramientas de propaganda y piezas de una maquinaria racial planificada hasta el detalle. La clasificación racial infantil no fue un error de interpretación científica. Fue una política de Estado construida desde la academia, ejecutada por el aparato policial y validada por la ley. Sus consecuencias siguen vivas en la memoria fragmentada de quienes fueron objeto de esa ingeniería ideológica disfrazada de ciencia. Bebés no aptos, diagnósticos que conducían al exterminio. El programa de eutanasia nazi, conocido como Aktion T4, fue aprobado por Adolf Hitler el 1 de septiembre de 1939 para eliminar personas con discapacidades consideradas como vidas indignas de ser vividas.
Aunque comenzó con adultos en hospitales psiquiátricos, se expandió rápidamente a niños alemanes y menores de territorios ocupados, incluidos bebés judíos, polacos, eslavos y romaníes. En junio de 1940, el Ministerio del Interior estableció comités médicos para examinar informes de niños con discapacidades, seleccionándolos para asesinato en centros como Am Spiegelgrund en Viena, Hadamar, Sonnenstein, Hartheim y Bernburg. Los niños afectados eran mayormente bebés menores de 3 años con síndromes genéticos, parálisis cerebral, microcefalia, epilepsia o simplemente nacidos de padres pobres o judíos. Se les trasladaba a clínicas donde, bajo apariencia de tratamiento médico, eran asesinados mediante inyecciones letales, sobredosis de morfina o gas, falsificando sus muertes en certificados con causas como neumonía o fallo cardíaco. La clínica Am Spiegelgrund, parte del Hospital Steinhof de Viena, fue uno de los centros más activos. Entre 1940 y 1945, allí fueron asesinados al menos 789 niños mediante un procedimiento meticuloso. Los menores llegaban desde orfanatos o por padres engañados con promesas de atención especializada. Una vez en la clínica, eran aislados, privados de comida, sedados y finalmente asesinados con fenol, veronal u otros barbitúricos. Muchos morían lentamente de inanición. Sus cuerpos eran disecados para investigación científica por los doctores Heinrich Gross y Erwin Jekelius, quienes conservaron cientos de cerebros infantiles en frascos con formol hasta la década de 1990. Los archivos de Spiegelgrund revelan un sistema administrativo que documentaba cada ingreso, evolución clínica, fecha de muerte y causa falsa de fallecimiento. Se realizaron autopsias y estudios anatómicos que buscaban confirmar teorías sobre inferioridad genética. Mientras Aktion T4 asesinaba niños alemanes discapacitados, los campos de exterminio extendieron la política a niños judíos considerados inútiles para el trabajo. En Chelmno, entre 1941 y 1943, se utilizaron camiones de gas para exterminar a miles de recién llegados, incluidos bebés y niños pequeños asesinados inmediatamente al llegar. En Majdanek, según declaraciones del juicio de Lublin, muchos niños fueron fusilados, arrojados vivos a fosas comunes o asesinados con gas. Un testimonio escalofriante de un soldado ucraniano al servicio de las SS relata cómo se obligaba a las madres a depositar a sus hijos en el suelo antes de ser separadas y asesinadas. Auschwitz-Birkenau fue el más sistemático. Al llegar los trenes, niños menores de 10 años eran enviados casi automáticamente a las cámaras de gas. Se estima que más de 200.000 menores fueron asesinados en Auschwitz, incluidos recién nacidos que ni siquiera se registraban. Joseph Mengele, apodado el Ángel de la Muerte, fue la figura más infame de la medicina nazi. Como oficial médico en Auschwitz-Birkenau, organizó una unidad experimental en el sector B2I-E reservado a niños, especialmente gemelos. Su objetivo era estudiar herencia genética mediante experimentos comparativos que incluían transfusiones cruzadas, amputaciones, inyecciones de bacterias, cirugías sin anestesia y ejecución de los niños para estudiar efectos internos. Sus cuerpos eran disecados por el médico judío forzado Miklos Niesli, quien documentó estos crímenes en su diario. Un testimonio indica que Mengele asesinó a 14 gemelos en una sola noche con cloroformo intracardíaco. El ginecólogo Karl Kloberg, también en Auschwitz, realizó experimentos de esterilización en niñas y adolescentes judías, inyectando químicos abrasivos en las trompas de falopio. Sus métodos causaban infecciones masivas, mutilaciones y muerte. Muchas víctimas eran menores de 15 años. El asesinato sistemático se ocultaba tras administración legal. En clínicas como Spiegelgrund, los médicos emitían certificados falsos indicando causas naturales: fallo cardíaco por fiebre, bronconeumonía súbita, colapso respiratorio postraumático. Estos documentos se enviaban a familias con cartas explicando que el niño había fallecido a pesar de todos los esfuerzos médicos. Incluso se cobraban costos funerarios o se entregaban urnas con cenizas falsas. En campos como Auschwitz, los certificados no eran necesarios. Los niños no se registraban y sus muertes no existían administrativamente. Un aspecto perturbador fue la conservación sistemática de cerebros, órganos y esqueletos infantiles para uso académico.
En Spiegelgrund, Heinrich Gross almacenó más de 400 cerebros de niños asesinados, conservados hasta 2002, cuando finalmente fueron incinerados tras escándalo mediático en Viena. En Berlín se descubrieron frascos con tejidos de niños judíos utilizados por Ottmar von Verschuer en el Instituto Kaiser Wilhelm. Estos restos llegaban desde Auschwitz por trenes militares para investigaciones sobre degeneración. La recuperación de estos materiales por equipos forenses, tras 1945, permitió documentar con precisión las edades, lesiones y naturaleza médica de los asesinatos, confirmando que se trataba de política oficial. En los juicios de Nuremberg y procesos posteriores, numerosos médicos, enfermeros y administradores fueron interrogados. Una enfermera de Spiegelgrund confesó haber administrado dosis de Veronal a niños defectuosos durante años. El doctor Jekelius admitió que más de 400 niños fueron asesinados bajo su supervisión por órdenes del Reich. En Auschwitz, el médico Friedrich Entres confirmó haber inyectado fenol a niños seleccionados por Mengele. Estas confesiones permitieron reconstruir el funcionamiento interno de los programas de asesinato infantil. Las cifras conservadores indican 5.000 niños asesinados bajo Action T4 entre 1939 y 1945 en clínicas alemanas y austriacas, 1.500.000 niños judíos asesinados en campos de exterminio según Yad Vashem y miles más víctimas de experimentación médica. Estas cifras excluyen niños que murieron de hambre, enfermedades inducidas o negligencia deliberada en guetos, orfanatos ocupados o centros de tránsito. La identidad robada, niños arrebatados para el Reich. Entre 1941 y 1944, las administraciones nazis organizaron el secuestro sistemático de niños con rasgos arios en Polonia y otras regiones ocupadas. La Ordenanza 67 I, emitida en febrero de 1942 por Ulrich Greifeld y firmada por el Russia, instruyó a las SS a internar a todos los menores huérfanos o en hogares polacos para su inspección racial. En la práctica, agentes alemanes ejecutaron redadas en escuelas, hospitales, estaciones y aldeas rurales, incautando niños de entre 3 y 10 años. Estos operativos se justificaban legalmente como medidas de protección infantil o repatriación racial. La cifra documentada asciende a unos 20.000 niños polacos secuestrados, aunque estimaciones no oficiales sugieren que podrían haber sido más. En otras regiones bajo ocupación del Reich se implementaron mecanismos similares. En la zona eslovena bajo control italiano, menores rubios y de ojos claros fueron sistemáticamente separados de sus familias entre 1942 y 1943 y enviados a centros de clasificación en Graz y Viena. De los más de 500 niños evaluados, aproximadamente 200 fueron finalmente sometidos a procesos de asimilación forzada. En Ucrania, las SS interceptaban a huérfanos durante las campañas contra partisanos, separando a aquellos que mostraban rasgos nórdicos. La oficina de Himmler instruyó con claridad: deberán ser entregados a las autoridades alemanas si muestran características arias reconocibles. Estas decisiones no respondían a improvisación, sino a una estrategia de germanización planeada desde los más altos niveles del aparato racial del Tercer Reich. Los niños considerados aptos tras las evaluaciones físicas y psicológicas eran trasladados a centros de tránsito o instalaciones Lebensborn. Allí comenzaba un proceso meticuloso de transformación identitaria. Se les asignaba un nuevo nombre y apellido alemán, junto con una filiación completamente inventada. El expediente del niño era reformulado: lugar de nacimiento, fecha, religión, profesión de los supuestos padres, todo era falsificado con plantillas oficiales del Ministerio del Interior. Las actas de nacimiento originales eran destruidas o selladas. En los nuevos documentos figuraban nacionalidades alemanas, pasaportes del Reich y certificados de pureza racial. Uno de los casos más conocidos es el de Alodia Witaszek, rebautizada como Alice Richter. Roman Rosatowski se convirtió en Hermann Ludwig. El documento oficial de Roman indica: geboren 20 de enero de 1942, Polonia, Poznań, aunque ni nació en esa fecha ni en esa ciudad.
Estos cambios se archivaban en el sistema Lebensborn bajo la custodia de oficiales administrativos que gestionaban cada caso con el mismo rigor burocrático aplicado a expedientes militares. Las copias eran distribuidas a las oficinas de estadística, a las escuelas receptoras y a las familias adoptivas. Los niños eran entregados a familias cuidadosamente seleccionadas por su lealtad al régimen. Oficiales de las SS, funcionarios del partido, maestros, agricultores afiliados y obreros políticamente fiables figuraban entre los receptores. A menudo, estas adopciones no estaban motivadas por un deseo genuino de crianza, sino por incentivos estatales como subsidios, acceso a mejores viviendas o beneficios fiscales. La Cruz Roja Sueca logró documentar al menos 3.000 casos tras la guerra, pero se presume que la cifra real es mucho mayor. Una vez integrados en sus nuevos hogares, los menores eran inscritos en escuelas especiales. La educación era rígida, altamente ideologizada y diseñada para borrar toda huella de origen previo. Se prohibía estrictamente el uso del idioma natal, especialmente el polaco, ucraniano o esloveno. Quienes eran sorprendidos pronunciando palabras extranjeras eran castigados con aislamiento o castigos físicos. La rutina escolar incluía estudios de alemán, canto de himnos nazis, educación física con ejercicios militares, doctrina racial, historia del Reich, manuales sobre superioridad germánica y clases de religión ajustadas a la ideología estatal. El día comenzaba con el saludo nazi obligatorio. A los niños se les enseñaba a identificar su nueva identidad como un privilegio racial. Debían memorizar lemas como «El futuro de Alemania está en nuestra sangre» o «Lo no alemán es enemigo». Los castigos eran comunes: escribir frases de adoctrinamiento 100 veces, arrodillarse durante horas o realizar ejercicios físicos extenuantes por errores lingüísticos. Algunas escuelas incluían entrenamientos pre-Hitlerjugend para los varones, con prácticas de formación militar básica y marchas disciplinarias. La investigadora Isabel Heinemann lideró uno de los proyectos más ambiciosos de recuperación documental tras la guerra. Su equipo logró reconstruir 17.000 actas de niños involucrados en el programa Lebensborn. A través del cruce de archivos, testimonios, cartas y fotografías emergieron historias de adoctrinamiento profundo. En su diario de 1944, Alodia escribió: «Nos obligaban a hablar alemán en voz alta y copiaban de un manual los 100 mandamientos de superioridad». Roman relató que su maestra le ordenó: «Escribe en tu cuaderno que ya no entiendes ni una palabra en polaco». La Cruz Roja documentó testimonios similares. La integración fue rápida. En pocas semanas ya no recordaban su nombre original. Aunque algunos de estos niños crecieron con afecto por parte de sus familias adoptivas, muchos desarrollaron un fuerte desarraigo. Alodia contó en los años 90. «Mi madre adoptiva me dio amor, pero nunca me habló de mi pasado, ni polaca ni alemana. Era hija de la Cruz, sin origen». Roman escribió después de conocer su expediente real: «La confesión fue brutal. Mi verdadera madre pudo vivir. Yo crecí como un desconocido». Más de la mitad de los niños localizados fueron inscritos en las juventudes hitlerianas, Hitlerjugend, a partir de los 10 años, con participación obligatoria en actos públicos, desfiles y actividades de formación paramilitar. Muchos de ellos vivieron durante décadas con una identidad fracturada. Algunos, al recuperar sus verdaderos nombres, optaron por mantener los alemanes con los que habían crecido. Otros, al conocer su procedencia, sufrieron crisis de identidad prolongadas. El impacto emocional y psicológico fue profundo. Roman dejó de celebrar su cumpleaños tras descubrir que su fecha era falsa. Alodia narró que lloraba en sueños al recordar fragmentos del idioma polaco. Lo que hoy se reconoce como trastorno de identidad cultural afectó a cientos, una desconexión total entre la memoria afectiva infantil y la identidad impuesta por el aparato nazi. Tras la derrota del Tercer Reich, la Cruz Roja Internacional, junto a otras organizaciones humanitarias, creó una oficina para niños robados por el Reich. El objetivo era localizar, identificar y repatriar a los menores secuestrados. Sin embargo, gran parte de los archivos administrativos fueron destruidos deliberadamente por las SS en 1945. De las más de 3.000 historias oficialmente abiertas, solo 12 pudieron reconstruirse completamente durante los primeros años de posguerra.
Los expedientes conservados incluían fichas médicas, informes de tránsito, listas de alojamiento y correspondencia entre padres biológicos y autoridades que nunca fue respondida. Casos como el de Alodia y su hermana Bárbara solo pudieron esclarecerse décadas después. En 2004, la Cruz Roja polaca accedió a fragmentos del libro de registros del campo Lebensborn de Łódź, donde figuraba la inscripción Witasek Alodia, 43 mois, juive polonés, junto a una fotografía infantil. Roman fue parcialmente identificado en 2010 gracias a pruebas de ADN que confirmaron coincidencias con descendientes de una familia de Poznań. A pesar del avance técnico y documental, la mayoría de los afectados nunca recuperó por completo su historia. El gobierno alemán, incluso décadas después del fin de la guerra, rechazó compensaciones formales para estos niños. Alegaron que los secuestros se llevaron a cabo como actos militares, no como crímenes civiles, y que las adopciones, aunque impuestas, cumplían con la legalidad vigente en el Reich. Se aprobaron indemnizaciones mínimas para algunas familias desplazadas bajo leyes raciales, pero sin reconocer nunca la existencia estructural del programa de germanización forzada. La política oficial fue el reconocimiento moral sin responsabilidad legal. Los proyectos liderados por Heinemann y otros historiadores lograron reconstruir la trazabilidad de al menos 17.000 niños, aunque solo unos 5.000 pudieron conectarse con información familiar verificable. En muchos casos, las pistas terminaban en hogares destruidos, identidades imposibles de confirmar o historias cuya única prueba era una fotografía comparada a mano con archivos fragmentarios. Aún así, los testimonios recuperados permitieron revelar la dimensión emocional de este crimen ideológico: el secuestro de la infancia como arma política. Alodia declaró públicamente: «He descubierto que era hija de la resistencia polaca. Al recordar el idioma en mis sueños despertaba llorando». Roman, en una carta manuscrita enviada al Archivo Central de Múnich, escribió: «He tenido que renombrarme a mí mismo para creer que existo». Ambos participaron en documentales y entrevistas televisadas en Alemania y Polonia, convirtiéndose en portavoces involuntarios de una verdad incómoda: la memoria de los niños del Reich que vivieron como alemanes sin saber que no lo eran. El secuestro masivo de niños no fue un desvío marginal del sistema nazi. Fue una política oficial, legalmente justificada y meticulosamente ejecutada. La falsificación de identidad fue total, desde documentos hasta historia personal. La reeducación fue integral. Estado, escuela y familia conspiraron para moldear una infancia enteramente sometida. El resultado fue un daño cultural y emocional profundo. La recuperación parcial de estas biografías ha sido posible gracias a décadas de trabajo histórico, archivos internacionales y avances genéticos. Aún así, miles de niños crecieron, vivieron y murieron sin conocer su verdadero nombre. Justicia fallida, el programa nazi que escapó al castigo. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, los aliados establecieron el Tribunal Militar Internacional de Nuremberg para juzgar a los principales criminales de guerra nazis. Entre los 12 procesos posteriores se realizó el juicio conocido como Russia Trial, 1947 a 1948, centrado en la Oficina Principal de Raza y Asentamiento de las SS, entidad clave en la implementación de la ideología demográfica nazi. El proceso United States of America v. Ulrich Greifeld et al. Involucró a 14 acusados responsables de las operaciones de asimilación forzada, despoblación y reorganización étnica en Europa del Este. Entre ellos, 4 estaban directamente relacionados con el programa Lebensborn: Max Solman, Gregor Ebner, Günther Tesch e Inge Biermetz. Se les acusaba de crímenes contra la humanidad por haber participado en el secuestro y la reeducación forzada de miles de niños en Polonia, Eslovenia, Ucrania y Checoslovaquia, así como por administrar instituciones donde estos menores fueron renombrados, adoctrinados y entregados a familias alemanas sin consentimiento. A pesar de las pruebas documentales presentadas por la Fiscalía, el tribunal no condenó a ninguno de los acusados del Lebensborn por el secuestro de niños, basando su fallo en 3 argumentos que revelarían la complejidad legal de establecer responsabilidades en crímenes burocratizados. Primero, insuficiencia de pruebas directas.
El tribunal consideró que no había evidencias concluyentes de que los acusados hubieran participado directamente en las redadas, aunque reconoció que los menores secuestrados fueron entregados a instituciones bajo su gestión. Segundo, distinción entre administración y acción criminal. Se argumentó que Lebensborn no era una entidad ejecutora de secuestros, sino una organización encargada de custodia, cuidado y adopción de menores, lo que según el tribunal no constituía crimen si los niños eran tratados bien. Tercero, presunción de intención benevolente. Se aceptó la defensa de que muchas adopciones se hicieron con intención de salvar a los niños o darles un futuro mejor, minimizando el daño irreversible de la reeducación forzada y el cambio de identidad. Como resultado de esta interpretación legal restrictiva, Inge Wiermetz, única mujer acusada, fue absuelta de todos los cargos. Max Solman, jefe de Lebensborn, fue condenado solo por pertenecer a las SS, no por sus acciones específicas en el programa. Gregor Ebner y Günther Tesch también recibieron sentencias leves por pertenencia a organización criminal, pero no por crímenes relacionados con niños. El fallo del tribunal, emitido el 10 de marzo de 1948, contiene afirmaciones que se convertirían en precedente legal problemático. No se ha probado de manera concluyente que Lebensborn, como institución, haya ordenado o participado en el secuestro de menores no alemanes en territorios ocupados. La administración de los niños por parte de Lebensborn puede ser considerada negligente en cuanto a la preservación de sus orígenes, pero no criminal en el sentido de los estatutos del tribunal. Esta redacción refleja no solo la dificultad de establecer responsabilidad directa en un contexto donde múltiples organismos estaban involucrados, sino también una falta de comprensión hacia las implicaciones psicológicas y culturales del crimen. Durante las décadas posteriores, el Estado alemán se negó sistemáticamente a otorgar compensaciones específicas a los niños víctimas del programa Lebensborn. Los motivos alegados fueron múltiples y revelan un patrón de evasión institucional. La falta de pruebas documentales suficientes se utilizó como argumento principal, dado que muchos archivos del Lebensborn fueron destruidos o desaparecieron en 1945, dificultando demostrar la trayectoria individual de cada niño. La ausencia de una categoría legal reconocida constituyó otro obstáculo, pues no se creó ninguna figura jurídica que reconociera la reeducación forzada como crimen reparable. Finalmente, la consideración de las adopciones como actos civiles permitió al Estado sostener que muchas adopciones fueron realizadas legalmente bajo las leyes vigentes en el Tercer Reich, aunque éstas fueran impuestas por un régimen genocida. Incluso en los casos mejor documentados, como los de Alodia Witasek o Roman Rosatowski, los gobiernos alemanes de posguerra reconocieron el sufrimiento individual, pero evitaron toda reparación formal que pudiera establecer precedente legal. Esta estrategia de reconocimiento sin responsabilidad se mantendría durante décadas, frustrando los intentos de justicia de las víctimas supervivientes. Desde la década de 1990, asociaciones de víctimas como Lebensspuren y Vereinskriegskinder han impulsado campañas sostenidas para el reconocimiento legal del daño causado por el programa Lebensborn. Estas iniciativas han reunido declaraciones públicas de antiguos niños sometidos a reeducación forzada, análisis genéticos que permitieron reunificaciones familiares tardías y peticiones formales al Bundestag para el establecimiento de fondos de reparación. El gobierno alemán ha respondido con informes parlamentarios, como el presentado en 2007 por la Comisión de Derechos Humanos, donde se reconoce el carácter forzado de muchas adopciones Lebensborn, pero sin ofrecer indemnización financiera sustantiva. En declaraciones oficiales de 2010 y 2015, el gobierno alemán reafirmó una posición que combina reconocimiento moral con evasión legal. Los afectados por el programa Lebensborn fueron víctimas del régimen nazi. Sin embargo, en ausencia de un marco jurídico claro, no se prevén indemnizaciones automáticas. Se permitió que las víctimas presentaran solicitudes individuales al Fondo de Compensación para Víctimas del Nazismo, creado en 2002, aunque menos de 300 personas recibieron algún tipo de apoyo, generalmente simbólico. El contraste con otros países es revelador.
En Noruega, donde el programa Lebensborn también operó activamente, el gobierno reconoció oficialmente en 2000 que los niños nacidos de relaciones entre mujeres noruegas y oficiales de las SS fueron víctimas de persecución y estigmatización sistemática. A diferencia de Alemania, Noruega estableció un fondo de indemnización específico para estos niños en 2003, otorgando hasta 8.000 euros a cada víctima como gesto de reconocimiento oficial. Este precedente ha sido citado repetidamente por las asociaciones alemanas como ejemplo de una política más proactiva de memoria y justicia, pero sin lograr cambios en la posición alemana. Uno de los efectos más duraderos del juicio Russia fue la minimización sistemática de la responsabilidad del Lebensborn en el imaginario colectivo europeo. Durante décadas, en Alemania y Austria se consolidó la narrativa de que el programa se limitaba a fomentar la natalidad de niños arios dentro de matrimonios SS, omitiendo completamente el componente de secuestro y reeducación forzada. El ocultamiento institucional de los archivos y el silencio legal sobre las víctimas contribuyeron a mantener esta versión edulcorada de la historia. No fue sino hasta la labor de historiadores como Isabel Heinemann, iniciada en la década de 1990, que se demostró mediante el cruce meticuloso de registros nazis supervivientes y testimonios posteriores la dimensión real del crimen. Su trabajo, junto al de otros investigadores europeos, ha permitido reconstruir no solo la escala del programa, sino también su impacto duradero en las vidas de las víctimas supervivientes. El programa Lebensborn representa uno de los crímenes menos reconocidos y más complejos del régimen nazi. Aunque las pruebas de su existencia, organización sistemática y ejecución a gran escala son abundantes y verificables, los tribunales de posguerra, ya sea por limitaciones legales, voluntad política o comprensión insuficiente de la violencia psicológica, no lograron condenar a sus responsables principales. La negativa persistente a compensar a sus víctimas ha profundizado el sentimiento de abandono institucional, especialmente entre quienes aún hoy viven sin certeza completa sobre su identidad de origen. La historia legal de Lebensborn revela cómo la justicia, aún disponiendo de pruebas documentales y testimoniales sólidas, puede fallar en alcanzar a quienes sufrieron formas de violencia que trascienden las categorías legales tradicionales. Los niños del Reich, despojados de sus familias, sus idiomas, sus nombres y sus memorias, permanecen como testimonio vivo de que algunos crímenes contra la humanidad pueden quedar impunes no por falta de evidencias, sino por limitaciones conceptuales del propio sistema de justicia que pretende juzgarlos.